Me presento, mi nombre es Adolfo Maldonado, cuento con más de 8 años de experiencia en el área de nóminas y recursos humanos. Trabajé en la firma contable Fernández Cueto Palacios y Compañía y en la compañía IATRA SADCB, en donde fui parte de los procesos de cálculo, revisión y supervisión de la nómina. Y bueno, actualmente formo parte del equipo de expertos de nóminas en Runa. Como les mencionaba, vamos a ver una pequeña introducción de qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a ver los tres movimientos que podemos realizar dentro del portal que nos solicita el instituto para cuando manejamos trabajadores. Vamos a ver qué son las variables, cómo se realiza el cálculo y qué factores intervienen. Vamos a ver las cuotas de IMSS, cómo se integran estas 5 ramas. Y por último, vamos a ver un poco sobre qué es el Infonavit y también el cálculo de las amortizaciones. Bien, ¿qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, es la institución encargada dentro de la República Mexicana de brindar servicios médicos a los empleados del sector privado. Ojo, aquí es muy importante identificar que es únicamente para los trabajadores del sector privado o iniciativa privada. Para las personas que brindan servicios al sector público, el responsable es el ISSSTE. Entonces, no hay que confundir a estos dos tipos de trabajadores, ya que cada uno tiene su instancia correspondiente. Y bueno, el Instituto Mexicano se rige de aportaciones tripartitas. ¿A qué se refiere esto? Que se va a fondear los recursos del instituto a través de tres sujetos o tres personas, que son el trabajador, la empresa y el Estado. ¿Cuáles son las 5 ramas que generan o que forman parte de los beneficios que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, pues la primera es la rama de enfermedad y maternidad, la segunda son las prestaciones sociales y de guardería, la tercera es la cesantía en edad avanzada y vejez, la cuarta el riesgo de trabajo y la quinta invalidez y vida. Estas ramas o estos seguros los vamos a ver ahorita a detalle. ¿Qué es la rama de enfermedad y maternidad? Bueno, esta rama nos va a brindar a los trabajadores y a sus familiares afiliados tener acceso a consultas médicas, a hospitalizaciones, cirugías, exámenes médicos, medicamentos y tratamientos especializados. Esto siempre y cuando contemos con alguna incapacidad o alguno de nuestros familiares requiera alguno de estos servicios, podrá accesar o acceder a a su clínica y podrán brindarle estos servicios. En el caso de las prestaciones sociales y las guarderías, se otorga este servicio a las mujeres trabajadoras aseguradas y también a los trabajadores asegurados, que sean viudos o divorciados, que cuenten con la custodia de sus hijos durante su jornada laboral. Es decir, que no exclusivamente se les dará el servicio a las mujeres trabajadoras que sean madres, sino que también a los trabajadores que sean padres y que cuenten con la custodia de sus hijos. En la parte de la cesantía en la edad avanzada y vejez, tenemos el otorgamiento de pensión para los asegurados una vez que hayan cumplido con los requisitos mínimos correspondientes de edad, semanas cotizadas, etcétera. Estos requisitos los podemos consultar en la ley y con base a lo que se menciona ahí es que podemos ser acreedores de una pensión si es que cumplimos con todos estos requisitos. Los riesgos de trabajo. Estos riesgos de trabajo se le otorgan a los afiliados como a sus familias en prestaciones en dinero y en especie, en caso de que se incapaciten o fallezcan a causa de un accidente de trabajo. Es decir, únicamente vamos a poder tener estos beneficios si es que el trabajador desafortunadamente tenga un accidente que lo incapacite o pierda la vida a causa de estar realizando su trabajo. Invalidez y vida. Se protege al trabajador en caso de accidente o enfermedad que ocurra fuera del entorno laboral y que tenga como consecuencia un estado de invalidez. Asimismo, protege también a sus familias en caso de muerte del asegurado o pensionado. Esto es un poco parecido al caso anterior. Sin embargo, aquí lo que menciona es que debe de ser un accidente o enfermedad que ocurra dentro del entorno laboral. Bien, ahora, algunas de las obligaciones que nosotros como patrones tenemos ante el instituto son informar de los movimientos que tengamos cuando contemos con trabajadores. Estos pueden ser
altas o reingresos, modificaciones de salario o bajas. 2, las variables. Este proceso es bimestral y se le va a decir al instituto si es que nuestros trabajadores tuvieron ingresos adicionales que no formaron parte del salario base de cotización fijo, es decir, que tengan percepciones adicionales a sus ingresos fijos. 3, el pago de cuotas obrero patronales por parte del trabajador y del patrón. Estas cuotas las va a determinar la empresa, en este caso el patrón, y las va a informar al instituto. Y por último, la prima de riesgo. Este es un proceso que se hace anualmente en el mes de febrero, en el cual se va a basar la prima de riesgo en los accidentes que se hayan generado de los trabajadores y que hayan sido calificados como riesgo de trabajo por el instituto. Ahorita igual los vamos a ver a detalle y vamos a comenzar con los movimientos SIMS. Como les decía, estos movimientos son 3 y son alta o reingreso. ¿Cuál es la diferencia? Una alta es cuando tenemos el primer contacto con nuestro trabajador, es decir, que es la primera vez que va a colaborar con nosotros, y el reingreso es cuando ya hubo una baja y posteriormente se vuelve a recontratar. La baja del trabajador es evidentemente cuando terminamos la relación laboral, ya sea con responsabilidad para el patrón o para el trabajador por medio de un finiquito o una liquidación. Y la modificación de salario. Esta modificación de salario se puede presentar en 2 situaciones. La primera es que exista un aumento de sueldo, un incremento salarial, o las variables que nos van a modificar cada bimestre el SBC del trabajador, ya sea que aumente por los ingresos que percibió en los últimos 2 meses, o pues lo podemos decir disminuya, pero realmente no disminuye, sino que regresa al salario base de cotización fijo. Es importante saber que estos movimientos se deben presentar los primeros 5 días hábiles del mes. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 15, fracción 1 de la Ley del Seguro Social. ¿Dónde se presentan estos movimientos? Bueno, los podemos presentar, o más bien se deben presentar en el portal ITSE, que es un portal que nos proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual vamos a ingresar a la página y dentro de esta página vamos a encontrar esta página de inicio, en donde vamos a entrar a movimientos afiliatorios, como vemos aquí en el menú. Estando dentro de movimientos afiliatorios, vamos a encontrar una especie de cuestionario en donde nos solicita poner el número de seguridad social del trabajador, el nombre del trabajador, el tipo de movimiento que vamos a realizar, alta, baja o modificación de salario. En caso de que sea una alta o una modificación de salario, nos va a pedir el monto del salario base de cotización, la fecha con la cual tenemos que registrar que quede el movimiento. Y por último, tenemos otra opción en la cual nos pide, perdón, nos pide la causa de la baja en caso de que sea una baja. Posteriormente, ya que llenamos la información, vamos a enviar este movimiento y nos va a responder con un acuse de envío. Esto significa que estamos validando que ya se envió el movimiento. Sin embargo, esto no significa que ya esté aceptado. 24 horas después vamos a volver a revisar el portal y vamos a descargar el acuse de aceptación o rechazo. ¿Por qué pudiera haber un rechazo? Porque el trabajador no corresponde con el registro patronal que estamos dando de alta, o porque algo tenemos mal en la información, ya sea que hayamos tecleado mal el número de seguridad social o el nombre del trabajador, o tal vez que la fecha sea errónea. Entonces, una vez ya que tengamos el acuse de aceptación, quiere decir que terminamos correctamente el proceso de movimiento para informar al IMSS sobre el estatus de nuestro trabajador. Tenemos algo que se llaman movimientos extemporáneos. Estos movimientos extemporáneos se dan cuando estamos enterando al instituto dicha información después de los 5 días hábiles que nos da el instituto. Se consideran presentados en la fecha de envío y no en la fecha de movimiento real. Es decir, que si el alta del trabajador fue el día 1 de abril y nosotros lo estamos informando el día 6, pues bueno, ya se consideraría extemporáneo porque ya pasó de los 5 primeros días hábiles. Probablemente quizás como son días hábiles tengamos un rango más amplio,
pero ya pasando los 5 días hábiles, entonces ya se consideran movimientos extemporáneos. Para poder ingresar la fecha real de un movimiento después de 5 días hábiles, únicamente el instituto nos permite hacerlo con altas o reingresos del trabajador o modificaciones de salario que sean hacia la alta, es decir, que aumenten el salario base de cotización. Nos da aproximadamente 27, 28 días posteriores a la fecha real para poder ingresarlos. Desafortunadamente, cuando son bajas o modificaciones de salario a la baja, sí únicamente nos permite los 5 días hábiles, y si no los registramos en estos 5 días, pues bueno, aunque pongamos una fecha anterior, pero si ya pasaron estos 5 días, automáticamente el sistema nos va a poner la fecha en la que la estamos registrando. Algunas recomendaciones que tenemos para esto es que pueden adelantar ustedes sus movimientos hasta un día hábil antes a la fecha que se debe de registrar el movimiento. Esto es para, pues, evitar olvidar que se tiene que meter el movimiento, que se nos vaya a traspapelar, cualquier otra cosa. Y en caso de que tengamos que hacer alguna aclaración, debemos de acudir personalmente a la subdelegación del IMSS, presentar los escritos correspondientes y solicitar la aclaración. Es decir, si tenemos una alta que no se metió en tiempo y que debió de cotizar desde antes, o una baja para cualquier aclaración, pues bueno, tendríamos que acudir directamente a la subdelegación que nos corresponde. Vamos a ver el tema de las variables, pero antes de ver el tema de las variables, tenemos que entender qué es el salario base de cotización, ya que el salario base de cotización va a ser la base para poder determinar nuestras variables. El salario base de cotización es, o conocido como SBC, se integra por las prestaciones básicas de ley. Ojo, aquí tenemos también que identificar que las prestaciones básicas de ley no significa que sean las mínimas. Las básicas son aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Evidentemente también el salario, que es el salario diario. Para poder determinar el salario base de cotización, se utiliza el salario diario más la parte que le corresponde diaria del aguinaldo. Aquí el mínimo de ley son 15 días. Sin embargo, como les mencionaba, podríamos incluir una prestación superior a los 15 días, como pueden ser 15, 20, 25, 30, hasta 60, 60 70. Aquí depende del beneficio que nos otorgue el patrón. No hay un límite, entonces es el que se va a considerar para el salario base de cotización. Las vacaciones, aquí también tenemos un tope hacia abajo, que es lo que marca la ley. En este caso, el primer año son 12 días de vacaciones, el segundo son 14, 16, 18, 20, y en adelante van a ir incrementando igualmente 2 días, pero en periodos de 5 años. Hay empresas que el primer año, en lugar de dar 12 días, dan 18 días, o pueden dar 20, o todos los años dan 20 hasta el mínimo que son 5, y de ahí ya empiezan a avanzar de 2 en 2. Entonces, depende mucho del patrón cómo tenga las políticas de estas prestaciones. Lo mismo con la prima vacacional. Tenemos el límite hacia abajo de que lo mínimo es el 25%, sin embargo hay empresas pues que pueden dar el 30%, el 50%, el 100%, eso depende de cada empresa. ¿Cómo se va a calcular el SBC o salario base de cotización? Bueno, primeramente vamos a determinar el factor de integración. Como les comentaba, este se integra con las prestaciones mínimas de ley, que es el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Cada una de estas prestaciones se va a dividir entre 365, que son los días del año, para tener la proporción diaria. Posteriormente, el SBC vamos a considerar el salario diario y lo vamos a multiplicar por este factor de integración. Adicional, pudiéramos tener esto para dar de alta a un trabajador. Si no tiene prestaciones adicionales, hasta aquí terminaríamos con el cálculo, es el salario diario más el factor de integración. Sin embargo, si dentro de las prestaciones que va a tener el trabajador, ya sabemos que va a tener bonos de puntualidad o bonos de asistencia que rebasen el 10% del salario base de cotización, lo podemos integrar al SBC, o si tenemos vales de despensa que rebasen el 40% del valor de la UMA, que también forma parte del salario base de cotización, pues bueno, ya lo podemos considerar, y esto es lo que vamos a integrar en este siguiente paso. O también para determinar el monto de las variables, que es lo que vamos a ver más adelante. Es decir, nosotros vamos a tener conceptos que en algunas ocasiones van a formar parte
de la integración del salario base de cotización y que tenemos que incluir para decirle al instituto que tuvo ingresos adicionales. Estos ingresos adicionales que formen parte del salario base de cotización se van a dividir entre los días del bimestre. Ya saben que puede variar el bimestre, enero, febrero es menor porque febrero tiene 28 días y hay bimestres, perdón, que tienen el primer mes 30 días y el segundo mes 31. Entonces ahí vamos a ir variando la cantidad de días del bimestre dependiendo de los meses que formen parte de este. Posteriormente vamos a hacer la determinación del SBC fijo, que es el factor de integración más el sueldo, y le vamos a sumar la parte variable, y a esto le vamos a llamar SBC variable, que es lo que vamos a nosotros reportar cada bimestre. ¿Qué es un elemento variable? Como les comentaba, bueno, es la cuota diaria promedio de pagos adicionales que se integran al SBC fijo y que se calculan bimestralmente. La ley del IMSS obliga a los patrones a recalcular el SBC a inicio de cada bimestre cuando este incluye elementos variables. Esto es muy importante. Solamente están obligados cuando tienen elementos variables. Si el trabajador solamente tuvo su sueldo cada quincena durante los 2 meses anteriores a presentar las variables, entonces el patrón no tiene obligación de hacer ningún movimiento, ya que el SBC no cambia, va a mantenerse igual con el mismo monto. ¿Qué tipos de variables están incluidas? Bueno, tenemos conceptos que integran 100% al salario base de cotización. ¿Cuáles son? Las horas extras triples, los premios de productividad, bonos de productividad y porcentaje de eficiencia. Hay que prestar atención en estos conceptos porque no son los mismos premios de productividad, perdón, que premios de puntualidad y de asistencia. Eso los vamos a ver a continuación. Sin embargo, sí es importante que sepan que no es lo mismo uno que otro. Otro de los conceptos que integra al 100% dentro del SBC son sobresueldos por ausencias y compensaciones, propinas, días laborados en descansos semanales u obligatorios. ¿Cuáles conceptos no integran al 100%? Esto no significa que no integren, sino que tienen un límite, el cual no integra, pero si excedes de ese límite, entonces sí formará parte este excedente del salario base de cotización. Y estos son los vales de despensa que excedan el 40% del valor de la UMA. El excedente es el que formará parte de la base que integra al salario base de cotización. Y los premios por asistencia o por puntualidad, siempre y cuando excedan el 10% del salario base de cotización. Es decir, nosotros vamos a determinar primero nuestro salario base de cotización, que es el salario diario, más por el factor de integración, y a este SBC le vamos a determinar el 10%. Este 10% es el que está libre de no formar parte del salario base de cotización, el que le podemos entregar a nuestros colaboradores. Si rebasa este 10%, entonces el excedente es el que va a formar parte del salario base de cotización. ¿Qué tipo de variables no están incluidas? Bueno, esto ya es que no incluyen, sin importar el monto, no van a formar parte del salario base de cotización, las horas extras dobles, instrumentos de trabajo, el fondo de ahorro, cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical, aportaciones del patrón para cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y aportaciones del patrón para el Infonavit. ¿Cómo se calcula la variabilidad? Bueno, como primer paso vamos a acumular todas nuestras percepciones que sabemos que sí van a integrar, es decir, pueden ser horas extras triples, puede ser vales de despensa que rebasen el 40%, etcétera. Entonces, vamos a hacer la suma de estas percepciones. Vamos a determinar los días reales laborados. ¿Cómo es esto? De los días del bimestre, es decir, si tenemos un bimestre de 61 días, le vamos a descontar las faltas e incapacidades que pudo haber tenido el trabajador. O incapacidades, o también podrían ser días que no estuvo laborando el trabajador con nosotros porque entró a mitades del mes o pues por cualquier otra circunstancia que no pudiera haber estado dentro de este bimestre. Vamos a descontarlas y esto nos va a dar los días reales. Una vez teniendo los días reales, vamos a sacar el acumulado de las percepciones que tenemos como variables y lo vamos a dividir entre estos días laborados.
A esta cantidad que nos va a resultar, se la vamos a sumar al salario base de cotización fijo. Repito, que es el sueldo diario por el factor de integración, le vamos a sumar la parte variable diaria. Y esto nos va a dar el nuevo SBC que vamos a reportar para este bimestre. Es importante identificar que este nuevo SBC no se queda ya para el resto del año, sino que se va a volver a recalcular el siguiente bimestre para saber si va a regresar, si no tuvo ingresos variables los siguientes 2 meses, entonces va a regresar al salario base de cotización fijo. Esto no se hace automáticamente, no regresa automáticamente al salario base de cotización fijo. El ITSE o el IMSS no tiene algún sistema que identifique cuál es su salario base de cotización fijo y que lo regrese. Nosotros tenemos que estar aclarándole al instituto cuál es nuestro salario base de cotización fijo y se lo vamos a declarar el siguiente bimestre en caso de que no haya tenido variables. Si volvió a tener variables, se vuelve a hacer el mismo procedimiento y se vuelve a generar el nuevo SBC para el siguiente bimestre y así periodo con periodo bimestralmente. ¿Dónde y cuándo se reporta? Como patrón, las empresas estaban obligadas a enterar los nuevos SBC de sus empleados en el IMSS, como les decía, a través de su portal ITSE, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada bimestre. Hay que tomar en cuenta que tenemos prácticamente 4 procesos y se los voy a anunciar. Son las altas o reingresos, son las modificaciones, son las bajas y son los movimientos bimestrales. Al igual que los 3 primeros, los movimientos bimestrales se tienen que reportar los 5 primeros días hábiles, con las mismas condiciones que les mencioné anteriormente de altas o aumentos de salario que te permite hasta 27 días, 28 días aproximadamente para poderlo reportar, y para bajas o disminuciones de sueldo únicamente tenemos 5 días hábiles. La recomendación es apegarnos a la ley y hacer estos procesos los 5 días hábiles cada bimestre. Vamos a ver qué son las cuotas IMSS. Es la autodeterminación de las cuotas que se pagará al IMSS por cada uno de sus trabajadores afiliados. Es decir, vamos a determinar las cuotas obrero-patronales. El patrón está obligado a determinar las cuotas que le corresponden al obrero, enterarlas al IMSS. Tenemos que hacer el pago del SUA. Estas cuotas obrero-patronales se ven reflejadas dentro del SUA, que el SUA es el Sistema Único de Autodeterminación que nos brinda el instituto para hacer el cálculo de estas cuotas. Cuotas IMSS e impuestos de seguridad social, así es como se les conoce. ¿Dónde se calculan? Como les mencionaba, se calculan dentro del Sistema Único de Autodeterminación, conocido como SUA. Este sistema es el único autorizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar el cálculo de las cuotas obrero-patronales. ¿Cuándo es necesario utilizar el SUA o cuándo es obligatorio? Es para cuando la empresa cuenta con 5 o más trabajadores. Si la empresa tiene de 1 a 4 trabajadores, entonces es optativo, no es necesario utilizarlo. Se puede generar directamente la línea de captura en el CIPARE que nos las va a dar automáticamente. ¿Qué información debo cargar en este sistema? Bueno, pues tenemos que cargar los movimientos ABC, bueno, conocidos como ABC, que son altas, bajas y cambios de salario, ausencias e incapacidades. Las ausencias e incapacidades tienen un tratamiento que se pueden registrar hasta 7 en cierto periodo, y las incapacidades, pues bueno, ahí no tenemos ningún tope, se van a registrar conforme se vayan dando o generando. Y tenemos el inicio, suspensión o reinicio o cambio de descuento por créditos Infonavit. Es decir, cualquier tipo de modificación que sufra el crédito del trabajador lo tenemos que registrar en el SUA para que haga el cálculo y cuadre con nuestra emisión. Adicional a esto, tenemos procesos que tenemos que actualizar cada ejercicio, como el valor de la UMA, el valor de la UMI, que la UMI es la que se utiliza para determinar las amortizaciones de créditos Infonavit con veces de salario mínimo, ahora UMI. Tenemos que actualizar también el salario mínimo, la prima de riesgo, entre otra información, como puede ser información, bueno, ahorita no tengo el nombre a la mano, pero bueno, este tipo de informaciones adicionales son las que nos va a permitir determinar
las multas y actualizaciones en caso de que no hayamos cumplido con los requisitos o los tiempos para hacer el pago de ciertas cuotas. ¿Cómo se hace el cálculo de las cuotas de las ramas del instituto que mencionamos al principio? Vamos a dar un breve pues, repaso de cómo se integran estas cuotas para que sepan de dónde vienen estos montos que ustedes pagan mensual y bimestralmente. Para la enfermedad y maternidad tenemos que son prestaciones en especie, gastos médicos para pensionados y prestaciones en dinero. Las prestaciones en especie se dividen en dos. Una es una cuota fija que paga el patrón, que es del 20.40% sobre el valor de la UMA. También tenemos el pago de una cuota adicional, siempre y cuando el salario base de cotización del trabajador sea mayor a 3 veces el valor de la UMA. En este caso, que sea 3 veces el valor de 113.14, que es el valor de la UMA, nos da 339.42. En este caso, si rebasa estos 339.42 el salario base de cotización del trabajador, entonces el patrón tiene la obligación de pagar el 1.10% y el empleado el 0.40%. Para los gastos médicos pensionados, el patrón pagará el 1.05% y el empleado el 0.375% basado en el salario base de cotización. Y en la parte de dinero, el patrón pagará el 0.70%, el empleado el 0.25%, de igual forma sobre el salario base de cotización del trabajador. Para la rama de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, tenemos que el patrón, dependiendo del salario base de cotización del trabajador, hay una tablita que se actualiza anualmente. Para 2025 es esta tablita que tenemos aquí en blanco y dependiendo del rango en el que caiga el salario base de cotización del trabajador, es el porcentaje que pagará el patrón. Por parte del empleado es una cuota fija, o bueno, un porcentaje fijo del 1.125% sobre el salario base de cotización. Para el riesgo de trabajo, tenemos prestaciones en especie y en dinero. El cálculo se hace sobre la prima de riesgo de trabajo, que es la prima que vamos a estar nosotros actualizando cada año dependiendo de los riesgos de trabajo con los que cuente la empresa o los trabajadores. Generalmente, si no tenemos riesgos y la prima mínima es del 0.5000 y esta es la que se va a utilizar para que el patrón pague esta cuota basada en el salario base de cotización. El empleado para esta rama no hace ninguna aportación. En cuanto a guarderías y prestaciones sociales, se hace la prestación en dinero, se hace el pago de el 1% por parte del patrón y de igual forma el empleado no hace ninguna aportación. Estos cálculos o este porcentaje que paga el patrón se basa en el salario base de cotización. Por último, tenemos invalidez y vida. Tenemos que se divide en dos prestaciones, en especie y en dinero, y retiro. Por parte del patrón, vamos a tener que pagar el 1.75% para las prestaciones en especie y en dinero, y el 2% para las prestaciones de retiro. El empleado pagará 0.625% para las prestaciones en especie y en dinero, y el 0% para el retiro. Todo esto sobre el salario base de cotización. ¿Cuál es la diferencia entre las cuotas mensuales y las cuotas bimestrales del IMSS? No se los mencioné, pero tenemos que pagar cuotas mensualmente, es decir, que cada mes tenemos que hacer el pago al instituto y otras que se hacen bimestralmente. Al final del día, las cuotas bimestrales también abarcan todos los días del periodo, ¿no? De ambos meses. Sin embargo, una se hace el pago mensual y otra se hace el pago bimestral. Para las cuotas mensuales se cubre la atención de enfermedades, maternidad, accidentes de trabajo, invalidez y muerte del trabajador. Y para las cuotas bimestrales se cubren temas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del trabajador. Para el pago el SUA debemos de tener en cuenta algunos lineamientos que marca perdón, que marca el instituto,
como es que se tienen que pagar antes del día 17 de cada mes para evitar algún tipo de multa o de recargos y actualizaciones, y que el cálculo se hace no del mes en que estás realizando el cálculo, sino del mes inmediato anterior. Es decir, en febrero, pues vamos a hacer el cálculo que es de las cuotas que se hicieron en enero, en marzo las de febrero y así consecutivamente. Para estos pagos también tenemos pagos extemporáneos, que son que las cuotas SIMS que no se paguen a tiempo se consideran como extemporáneos y pueden ser calculados en el SUA. El SUA nos va a determinar, justo como nos dice Ana Monroy, con ayuda del INPC, determinar la parte de actualizaciones y recargos. Los pagos extemporáneos a partir del día siguiente en que se debe pagar causan recargos del 1.47%. Y también, pues a partir del siguiente mes, causan actualizaciones. Y es importante que el pago oportuno de cuotas IMSS se realice, ya que el instituto puede fijar una multa a partir del día siguiente de que el pago sea exigible. Estas multas nos pueden llegar a través del buzón IMSS, que ya pues todos deberíamos de tener activado. Y pues bueno, ahí nos informan que tenemos que presentarnos y es un proceso un poquito más complicado porque ya se tiene que realizar directamente en la subdelegación, hacer el pago también directamente en el banco, llevar la línea llevar el comprobante de pago a la subdelegación y bueno, un poquito engorroso este trámite. Entonces, les recomendamos pagar siempre en tiempo para evitarse todos estos contratiempos. Bien, vamos a hablar de las cuotas Infonavit, que estas se pagan cada bimestre, se determinan igualmente con el sistema SUA y se van a realizar siempre y cuando tengamos una parte, bueno, créditos vigentes de nuestros trabajadores y la parte fija que mencionamos hace un momento del 5% del patrón. Este 5% que paga el patrón es para constituir fondos para la vivienda, que es los créditos que emite actualmente el Infonavit. Amortizaciones de crédito es el descuento que se hace a los trabajadores sobre los créditos otorgados cuando adquieren una vivienda. Lo que les comentaba, siempre que haya algún tipo de crédito para los trabajadores, pues bueno, se les va a tener que hacer el cálculo a los trabajadores correspondiente a su aviso de crédito para poder nosotros estar pagando y descontando a su misma vez el crédito que tengan los trabajadores vigente. Hubo una nueva reforma a la ley del Infonavit a partir del 21 de febrero del 2025. El Infonavit informó que indiscutiblemente, aunque el trabajador tenga faltas o incapacidades, el patrón está obligado a enterar la amortización completa. Anteriormente lo que sucedía es que se suspendía este crédito por los días que el trabajador falta o se encuentra de incapacidad y entonces ya no se descontaba esta parte. Ahora lo que dice el instituto o el Infonavit es que a pesar de que el trabajador no se presente a laboral por cuestiones de faltas o de incapacidades, se van a considerar estos días dentro de la retención de la amortización y asimismo se van a integrar al Infonavit. ¿Qué afecta el cálculo de cuotas Infonavit? Bueno, tenemos la aportación patronal, que son movimientos de los trabajadores, las altas, bajas y modificaciones de salario, y los ausentismos de los trabajadores. Las amortizaciones del crédito, los movimientos del crédito, puede ser 1, inicio de crédito o 2, modificaciones al crédito. ¿Cómo se calcula la aportación patronal? Tenemos la base bueno, vamos a determinar la base del cálculo, que es el salario base de cotización por los días del bimestre, menos las faltas. Esto ya no, como les decía, ya tenemos esta nueva reforma, ya no tendría que aplicar. Sin embargo, pues bueno, podría haber un tipo de ajuste que quiera hacer cada empresa. Tendrían que llegar a un acuerdo con el trabajador y ver cómo van a cobrar este tipo pues de incidentes. La aportación patronal, la base del cálculo por el 5%. Y los tipos de amortización de créditos Infonavit, que es 1 porcentaje del salario base de cotización, factor de descuento y cuota fija. Este factor de descuento es lo que les comentaba sobre
la UMI se hace basado en esta unidad de medida. Y pues bueno, también comentarles que se tiene que pagar un seguro por seguro de daños a la vivienda de 15 pesos cada bimestre. Este es obligatorio y se le tiene que aplicar a todos los trabajadores que tengan crédito activo. Aquí tenemos una pregunta de Mario Garza. Dice, si el empleado está incapacitado por enfermedad general, aún así deberá tener deducciones por pago de Infonavit. Así es, independientemente del tipo de incapacidad, es lo que no se va a suspender el descuento, se seguirá descontando. No menciona la reforma si es por enfermedad general, por riesgo de trabajo, por maternidad. Es indistinto. El descuento se deberá aplicar. ¿Qué es el porcentaje de la amortización por porcentaje de salario base de cotización? Esta forma de descuento está ya casi extinta. Son pocas personas las que actualmente se les da este tipo de descuento, pero se aplica un porcentaje que determina el Infonavit hacia el salario base de cotización por el periodo que se está pagando, es decir, los días del mes. El factor de descuento, este tipo de amortización es una de las más usuales y se aplica al valor de descuento el número de veces la UMI, es decir, el Infonavit nos va a dar un factor de descuento, pudiera ser, por poner un ejemplo, 7.82 veces el valor de la UMI y este es el que se va a utilizar para determinar el valor que se le va a descontar al trabajador por concepto de Infonavit. Como les comentaba, la UMI es la unidad de medida de Infonavit y se establece cada año. En 2025 no tuvo actualización, se mantuvo en 100.81, que fue el mismo monto que se manejó en 2024. Y por último tenemos la cuota fija. Este es un monto fijo, como bien lo dice el concepto, en dinero, que se va a descontar mensualmente al trabajador. Pudiera ser, no sé, 800 pesos, 1,000 pesos, no sé, depende el Infonavit, el monto, perdón, y este es el que se va a estar descontando al trabajador. ¿Cómo se calculan dichos descuentos? Bien, el porcentaje, el descuento de porcentaje al salario base de cotización, se utiliza el porcentaje de descuento por el salario base de cotización por los días del bimestre más los 15 pesos del seguro. El de factor de descuento es el factor del descuento, como les decía, por el valor de la UMI, por 2, porque vamos a incluir el bimestre entre los días del bimestre, dependiendo de los meses que lo abarquen, por los días del bimestre, es decir, los días del bimestre reales trabajados, más los 15 pesos del seguro. Y por último, la cuota fija, que es la cuota fija, el monto por 2, porque son los meses del bimestre, entre los días del bimestre para sacar el valor diario, y lo vamos a multiplicar por los días efectivamente elaborados, más los 15 pesos del Seguro Social. Aquí tenemos algunos ejemplos en el cual el porcentaje es del 15%, el salario base de cotización es de 292.54 del bimestre de septiembre-octubre y se determina el porcentaje por el salario base de cotización por los días trabajados más los 15 pesos. El factor de descuento es de 14.2635 por el valor de la UMI en un bimestre del mes de septiembre y octubre. Tenemos entonces el factor de descuento por el valor de la UMI por 2, porque recordemos que es bimestral, entre 61 días, que son los días del bimestre, por 61 días, en este caso el trabajador estuvo los 61 días completos, más los 15 pesos del seguro de daños a la vivienda. Y por último tenemos el de cuota fija. Este monto es de 2,560 pesos para el bimestre de septiembre y octubre. Este lo vamos a multiplicar por 2, igual lo vamos a dividir entre 61, que son los días. Lo vamos a multiplicar por estos mismos 61, ya que estuvo completo el bimestre, y le vamos a sumar los 15 pesos del seguro. ¿Qué consejos tenemos para ustedes? Bueno, presentar los movimientos de altas, bajas o modificaciones de salario dentro de los primeros 5 días del mes.
revisar en el portal empresarial si existen nuevos créditos de Infonavit. Es decir, en ocasiones los trabajadores no nos comparten sus avisos de crédito vigentes, entonces nosotros nos damos cuenta ya hasta que bajamos la emisión y ahí se ve reflejado que cuenta con un crédito. En este caso, algunas personas pueden seguir dentro de la empresa, pero otras no, nada más duraron un mes, mes y medio y ya no les pudimos hacer el descuento. Entonces es importante estar revisando el portal para validar que nuestros trabajadores no cuenten con un crédito Infonavit vigente. Validar en el portal ITSE que los movimientos queden aplicados y no existan rechazos. Lo que les comentaba, hay que esperarnos al segundo acuse de aceptación para saber que nuestros movimientos fueron registrados correctamente y mantener actualizado siempre el sistema SUA para tener un cálculo más rápido, es decir, mantener actualizado con el INPC, con la UMA, con la UMI, con el salario mínimo, etcétera. Y pues listo, con esto terminamos este taller. Creo que hay algunas dudas, me parece. Denme un segundo. ¿En qué artículo dice lo de la incapacidad? En el artículo 29 se reformó de la ley del Infonavit. Y listo. No sé si existe alguna otra duda. De no ser así, pues bueno, les agradecemos mucho su presencia, que nos hayan acompañado en este taller. Estén al pendiente de futuros talleres. Posteriormente vamos a tener un taller de IMSS para avanzados. Aquí vamos a tener ejemplos ya más precisos, vamos a tener algunos ejemplos prácticos y les vamos a dar pues información más a detalle. En caso de que necesiten igualmente información especializada sobre algún tema de nóminas, no duden en entrar a nuestro centro de recursos y consultar nuestros canales de YouTube, en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook e Instagram. Por mi parte ha sido todo, les agradezco y que tengan excelente día.